Bueno, familia hermosa, hay algunas personas que hace 8 días no estuvieron. Seguimos hablando sobre el gozo en el Señor Jesucristo. ¿Quién me puede regalar un resumen pequeñito así de qué hablamos hace 8 días? Para que entremos en ese hilo conductor, en este mensaje. Ese mensaje tan hermoso que es estar en el gozo en el Señor Jesús. Yo creo que en estos días ya mi esposa sube la prédica de hace 8 días para que podamos escucharla y verla y sobre todo practicarla, vivirla, para que eso no se quede como solamente en los oídos, sino ser esos hacedores de la palabra del Señor Jesucristo. A ver, ¿quién me regala algo de hace 8 días que se le quedó en su corazón? Porque esto siempre, la palabra tiene que dejar algo en nosotros. Y los que estuvieron hace 8 días, vamos a ayudar a los que están hoy por primera vez escuchando este mensaje del gozo en el Señor Jesús. ¿Quién me ayuda un poquitico? Pastor, Señora. buenos días, buenas tardes para todos. El Señor Jesucristo los bendiga. Como el resumen de la prédica es que nada de lo que nosotros veamos es lo que nos da algo, o hagamos es lo que nos da el gozo en el Señor Jesucristo, sino realmente lo que hay en nuestro corazón. Que podamos estar confiados en que Él es el que por medio de su palabra limpia nuestras vidas y que nada de lo que dejemos de hacer o que hagamos por Él nos tiene que ser causa de tristeza, sino realmente tiene que ser causa de alegría. Todo lo que nosotros dejemos o abandonemos los malos hábitos por causa del Señor Jesucristo, que eso es lo que nos da el gozo de vivir en Él. Amén. Gracias, esposa mía. Bueno, entonces mire, hace 8 días, eh, lo que dice mi esposa se suma a lo que se dijo en el libro de Juan, en el capítulo 15. Allí hablaba claramente que nuestro gozo se cumple si estamos unidos al Señor Jesús. Y él hace símil o comparación de la vid, que es el árbol de la uva, y él dice, yo soy la vid, o sea, dice que él es ese árbol y que nosotros somos los pámpanos, son esas ramificaciones donde van a nacer las frutas. Perdóname, la uva, el fruto que va a dar esa vid. Entonces, llevándolo a la vida espiritual, Señor Jesucristo, al decir que Él es la vida, es el árbol y que nosotros somos los pámpanos, está diciendo que Él es la vida y que si nosotros estamos separados de Él, dice la Escritura, nada absolutamente podemos hacer, absolutamente nada. Y por ende, si estamos unidos en Él, vamos a dar frutos. Y cuando nosotros estamos unidos a Él y damos frutos, nos sentimos gozosos, pero así, gozosos. Y al contrario, que si no estamos adheridos a esa vid, dice el Señor Jesús, que se van a manifestar en nosotros las obras en nuestra carne. En nuestra carne. ¿Qué obras se manifestaron en nuestra carne? Eso está en el libro de Gálatas 5:22. Miremos en el libro de Gálatas 5:22 para que nos acordemos. Gálatas 5:19. Entonces, van nombrando ahí como vayan, qué fruto, qué obras de la carne están mostrando la Escritura que me enseña que verdaderamente nosotros nos equivocamos pensando que estando en todas esas manifestaciones de la carne, en todas esas cosas que nos apartan del Señor, pensamos que estamos bien, que estamos dichosos, estamos gozosos, pero el Señor nos centra y nos dice que vamos a estar separados de Él, porque el verdadero gozo es estar unido a Él. ¿Qué manifestaciones de la carne se acuerdan ustedes? ¿Quién me dice una? ¿Qué manifestas? Pastor, ¿Cómo? adulterio, fornicación, inmundicia, entre Sí, otras. Señor.
Muy bien, adulterio, fornicación, inmundicia. Muy bien. ¿Alguien más me dice otras? lascivia, idolatría, hechicería. Lascivia. Sí, señor, idolatría, hechicería. ¿Qué más? ¿Qué otras? Iras, contiendas, griterías, maledicencia. Envidias, Envidias, ¿qué más? ¿Qué más hay ahí en las escrituras? Chismes, chismes, Chisme, los ira, chismes, la ira, las orgías, homicidios, Borracheras. borracheras. Sí, señor. Entonces, Las eh, calumnias. todo, y mire lo que dice al final de ahí en ese mismo 5, el final de ese versículo 5:21. Al final dice claramente que los que estemos practicando o los que practiquen estas cosas, dicen no heredarán el reino de los cielos. Pero hay gente que todavía sigue en esto y piensa que esa es la vida, que eso es estar dichoso, que eso es estar feliz. Entonces que el Señor Jesucristo nos muestra que el verdadero gozo se refleja cuando dejamos ver en nosotros que Cristo vive verdaderamente y estamos adheridos como ese pámpano a la vid, cuando nosotros el fruto que se ve, lo que damos, esas uvas que da esa vid, espiritualmente hablando, es lo que hay en nosotros verdaderamente si estamos adheridos a Cristo. Y tenemos amor, se nos nota el amor, se nos nota el gozo, la paz, se nos nota la paciencia, nos volvemos personas pacientes, benignas, bondadosas, con fe, ¿cierto? Nos volvemos personas con una mansedumbre, con una templanza. Y un punto importante que hablábamos es que para todas esas cosas, todos esos frutos que se dejan ver en una persona que tiene a Cristo y que deja ver que Cristo mora en ella, esas cosas no hay ley. Entonces la ley dice claramente en las obras de la carne, dice, y antes de las obras de la carne dice, pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Si nos guía el Espíritu Santo, su nombre es Señor Jesús, no estamos bajo la ley. Así que, mis amados, eso se habló hace 8 días. Hay una cantidad de escritura que habla sobre el gozo, ¿cierto? Vamos por ejemplo a primera de Pedro 1:8-9. Dice la escritura desde el 3 para que podamos entender lo que vamos a leer. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y hago salvedad porque no me cansaré de hacer eso. En la traducción dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así no está en la traducción original. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no tengan duda de eso nunca. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, o sea, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorioso, obteniendo el fin
de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Qué cita tan, Amén. tan hermosa como anillo al dedo. Pero es muy importante, miren lo que dice acá. Gozo inefable, así no lo veamos. El gozo en el Señor Jesucristo es ese. Dejar ver que Él mora, vive en nosotros, mostrar por medio de nuestros frutos, dejar ver que verdaderamente Cristo vive en nosotros, aunque nosotros no lo veamos. Pero esa promesa que Él dejó, que Él se iba, pero que iba a morar en nosotros, es verdadera. Por eso que aunque no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es inefable? Es muy importante saber el significado de algunas palabras que están allí y que nos van a ayudar a tener y enriquecer nuestro léxico para poder, cuando nosotros hablemos, edificar a las personas, edificar al oyente, ¿cierto? Esas palabras son claves que debemos aprender y más que aprender, aplicar a nuestra vida. La palabra inefable, cuando habla aquí, que aunque no veamos al Señor Jesucristo, sino que nos alegramos con un gozo inefable, significa, la palabra inefable significa que no se puede explicar con palabras. ¿Usted no les ha pasado? Hay cosas que no podemos explicar con palabras hablando del gozo en el Señor Jesús. Por eso, una palabra que es sinónima de gozo, que es la palabra paz. La Escritura es bien clara y nos habla de que nosotros al estar en el Señor Jesús y dando fruto vamos a sentir una paz que no podemos explicar. Una paz que usted no la puede definir, sencillamente siente una paz inefable que no se puede explicar con palabras. Vea tan hermoso lo que el Señor nos está llevando a cuál es el verdadero gozo. No el gozo que nos está vendiendo el mundo, ¿cierto? Ese gozo ese gozo del mundo no es inefable, porque ese gozo del mundo se puede explicar con una sola palabra, se llama pecado. ¿Sí? Totalmente diferente a lo espiritual. El gozo en el Señor Jesús, ¿cierto? Es inefable. Es inefable, no lo podemos explicar. En cambio, el gozo del mundo, el común, el que vemos con nuestros ojos, lo podemos ver. Y hasta a veces lo imitamos y a veces caemos por estar viendo esas cosas. Y ese gozo que no podemos ver se aplica claramente de que las cosas que están en el mundo y las que debemos perecen y se quedan en este mundo. Entre las cosas que no vemos, por eso dice, aunque no lo veamos, nos alegramos con gozo. Es inefable. Esas cosas que vemos, que no vemos, son las que nos van a dar vida eterna y nos van a llevar a ese gozo. Todo lo espiritual, lo que no vemos, es para siempre y nos tiene que llenar de motivos para alcanzar esa meta. Ahí dice en el 9, porque ese es el fin de nuestra fe. Ese es lo que debemos obtener, es ese fin de nuestra fe. Y el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. De nuestras almas. Y ahí hago énfasis, es individual. Individual. No en grupitos de a dos, ni de a tres, ni engalladita. Es individual. Si estamos entendiendo el gozo del Señor. ¿Cómo vamos? Pastor, Señora. sí, el gozo que nos da el mundo, el placer es perecedero y el gozo en el Señor es sublime, es divino, Amén. es Amén, Martica. permanente, ¿no? En toda situación, sea buena o sea mala.
Eso es lo hermoso, exacto, mi hermana. Cuando uno está en ese tal, entre comillas, gozo, yo le llamaría gozadera en la carne, que son esas obras que se me dejan ver y se manifiestan. Eh, no hay paz cuando hay dentro de esa calamidad en la carne, no hay paz. Llega a suceder algo y la gente no siente paz. Empieza a buscar culpables, eh, busca maneras de suicidarse, de acabar, porque le quedó grande todo debido a que estaban en una situación equivocada y un gozo falso. Mientras, como tú dices, mi hermana, los que estamos en el Señor Jesucristo aprendemos y vivimos como dice la Escritura. Alguien que me busque esa cita para que quede consignada, que dice que todo lo que los que estamos en Cristo Jesús, a todo lo que nos pasa para bien. Y ahí no está diciendo solamente las cosas buenas que nos pasan para bien. No dice todo lo que nos pasa para bien. Romanos Porque 8:28. eso, vamos a Romanos 8:28, que es para apoyar bíblicamente lo que nuestra hermanita Marta nos aporta hoy, desde allá, desde los Emiratos. Martica, si quieres, léame por favor Romanos. 8:28. Bueno, dice la palabra del Señor Jesús. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí veo? Ahí está clarito lo que decía Martica. Y está en la Biblia. Para esas personas que no están en el Señor y supuestamente les está yendo bien. ¿Se acuerda que vimos Salmos 34 que el Señor dice, no es impacientes por el malo que está prosperando? Ellos ya tienen su paga. Y nosotros nos debemos es alegrar siempre, en cualquier vicisitud, en cualquier situación. Ahí leíamos ahorita cuando estábamos leyendo en primera de, si estábamos leyendo primera de Pedro, ¿cierto? Primera de Pedro, estábamos leyendo eso. Y es eso, estar en ese gozo inefable que no podemos explicar. Y a los que estamos en el Señor Jesús, en el Espíritu de nuestro Señor Jesús, dice claramente que debemos, se van a dar cuenta que el Señor Jesús mora en nosotros porque el fruto de nosotros es diferente a esas obras que se manifiestan estando en la carne con gozo falso. Sí estamos vamos muy bien, ¿cierto? Que vamos bien por ahí. Sí, amén, amén. Hola. Gloria al Señor Jesús. Juan 16:24, por favor, Eliane. Dice la palabra del Señor. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Bueno, qué palabra tan hermosa. En el mundo, dice la Escritura, más abajito, que vamos a tener muchas aflicciones, ¿cierto? Bajando sobre eso, dice, más adelante, terminando todo ese capítulo, termina yo, porque les hablo de eso, porque todo lo que nos pasa para bien, sea bueno, sea malo. Entonces, uniendo y tres, dice el Señor que hasta ahora nuestro gozo sea cumplido. Esta parte es muy, muy importante, porque es que hay personas que se desvían del caminar del Señor, porque es que llevan orando y vemos que es como que el Señor no nos escucha. Tenemos que aprender que el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. Entendamos eso, entendámoslo. Que en el momento en que el Señor nos cumpla ese gozo, fue en el tiempo que Él tenía predispuesto, tenía preparado, tenía organizado para tu vida y para la mía. Bueno,
muchas veces dice la escritura, ahí sí también Monita me ayuda a buscar esa cita, dice que nosotros pedimos, pero pedimos mal para nuestros propios deleites. Y entonces es ahí donde empieza las obras de la carne. Y a veces no sabemos, porque muchas veces nos centramos por experiencia. No quiere decir que ustedes no oren por lo que ustedes necesitan, pero por experiencia, entre más oro y oramos más por los demás y pedimos más por los demás, el Señor nos cumple esas peticiones para que nuestro gozo sea cumplido. Porque hay veces lo que dejamos ver es egoísmo, un egoísmo en el cual empieza a generar otras obras de la carne en nosotros, como envidia, como prepotencia, como chismes, murmuraciones, sencillamente por ser egoístas. Cuando empecemos a hacer el ejercicio de pedirle al Señor por el que me agredió, de pedirle por el que yo veo que necesita mucho, por eso veíamos que el gozo del Señor también tiene que ver que teniendo techo y comida nos demos por bien servidos. Partamos de ahí. Ezequiel Cartagena, José Ezequiel Cartagena Londoño. Mi amado José Ezequiel Cartagena, compañero de música y graduación del Conservatorio de Música del Tolima. Bienvenido. Gracias. Ya hace ratico estoy conectado porque al comienzo como que no podía, pero al fin ingresé y pude escuchar. Qué bendición tan grande, Ezequiel, tenerlo por acá, de verdad que nos honra con su presencia. Todos le damos bienvenida. Gracias. Salud para todos los del grupo. Espero pues continuar asistiendo aquí virtual mientras que pueda ir por allá en presencia a tener esos encuentros. Me parecen importantes, muy lindos para la vida y reflexión de cada uno de lo que en sí queremos terminar siendo en el Señor. Y pues siempre he sido convencido de eso, de que hay un ser supremo que siempre nos está guiando, cuidando, y nosotros somos los que a veces no nos dejamos guiar. Y no nos cuidamos también por lo mismo, por lo que se habla de la vida mundana y todo eso, ¿no? Sí, señor. Aquí seguimos en esto, Ezequiel. Muchas gracias, bienvenido. De verdad que no fue en vano mi ida a Ibagué. Por lo menos una persona, y obviamente Martica también, Marta Jiménez, que se congrega a veces de Medellín, de mis compañeros. Y retomo esto porque el Señor nos muestra a veces que estamos muy quietos y hay que movernos, hay que buscar, hay que reunirnos con la gente e invitarlos para que muchos lleguen a los caminos del Señor. Gracias, Ezequiel. La gloria y la honra para el Señor Jesús, que su merced esté por aquí. Eliane, la cita que estamos hablando ahora. Sí, pastor. Eliane, sí, la que sí, señor. Leíste. ¿Me la lees otra vez, por favor? Que ya habíamos quedado ahí. Sí. Juan 16, capítulo 16, versículo 24. Eso. Dice la palabra del Señor: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Muy bien, gracias, mi hermanita. Estamos hablando sobre ese gozo que a veces sentimos que no es cumplido y se nos pierde el gozo porque confundimos el verdadero gozo del Señor, ese gozo que el Señor ha venido mostrándonos y nos mostró que en la medida que nosotros sentamos esa paz inefable que no se puede explicar, estamos en ese caminar del gozo verdadero. Entonces acá en Juan, espere que estoy buscándolo por acá,
Juan 16:24, dice la hermana Eliane que leyó, que hasta ahora nada hemos pedido en el nombre del Señor. Ustedes saben y nosotros sabemos que en el nombre del Señor Jesucristo hay sanidad. Entonces, mire, en el nombre del Señor Jesucristo hay sanidad. En el nombre del Señor Jesucristo hay poder. En el nombre del Señor Jesucristo hay salvación, ¿cierto? Y en el nombre del Señor Jesucristo hay perdón. Entonces, para que nosotros empecemos a sentir que ese gozo se nos cumple, no nos podemos salir de ahí. Que todas nuestras peticiones estén basadas en lo que acabo de decir. Sí, en el nombre del Señor Jesús hay perdón de pecados. En el nombre del Señor Jesús hay sanidad. En el nombre del Señor Jesús hay poder. Y en el nombre del Señor Jesús hay salvación. Entonces, qué importante tener ese conocimiento para que nosotros podamos pedir y ese gozo sea cumplido, porque el Señor nos escucha. Él siempre nos escucha, pero para que usted y yo sintamos que el Señor me escuchó y podamos sentir ese gozo, partamos de que en ese nombre, por lo menos en esas 4 cosas, nuestra petición esté dirigida, nuestras oraciones estén dirigidas en esos 4 grandes pilares, en ese nombre tan poderoso, porque Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, estamos mirando acá en Santiago 4:3, pongan el dedito ahí en Juan, porque vamos a ir a la parte final de ese capítulo 16 para amarrar la idea. ¿Quién me lee Santiago 4:3? Por favor. Amén, pastor. Giovanni, mi hermano, Señor Cristo me lo bendiga. Me alegra saludarlo. Amén, gracias. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Se ven? Gracias, mi hermano. Ahí está la escritura. Entonces, para que usted pueda sentir ese gozo y que ese gozo sea cumplido, el Señor ya me está centrando en varias cosas. 2, me mencionó qué pilares, cuál es la base de esa petición. La base esencial es su nombre, ¿cierto? Y el Señor dice que pedimos para nuestros propios deleites. Vuelvo y le digo, no es malo pedir en oración por un carro. Pedir no es pecado. El asunto es si eso que estoy pidiendo verdaderamente es lo que necesito, es lo que verdaderamente quiero y necesito para poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Me voy hacia atrás cuando el Señor Jesucristo dice, teniendo techo y comida desen por bien servidos. Ustedes creen, en la escritura está bien claro, que dice que antes de que usted le pida al Señor, Él ya sabe lo que usted necesita, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, con esto que estamos hablando en Juan, con esto que estamos leyendo en Santiago, con esto que le estoy acabando de decir, tenemos que redireccionar nuestras peticiones. Tenemos que empezar a considerar qué es lo que verdaderamente necesito. Si en su pensamiento usted escuchó, por ejemplo, voy a dar un ejemplo mío. Yo he anhelado tener un carro más grande, ¿sí? Pero el Señor ya ha escuchado mi corazón
que no es para, no se lo ha pedido el Señor, yo no se lo he pedido al Señor, está en mi anhelo, porque yo sé que el Señor ya conoce los anhelos de mi corazón. Quiero un carro más grande para transportar más gente en Dubái, para transportar a esa hermana, a ese hermano que a veces vive muy lejos y no alcanza a llegar o no tiene para el transporte, para servirle a otros, que un hermano se tiene que pasar de un lugar a otro y entonces tiene que pagar un camioncito para el trasteo del colchón, del televisor y hacerle ese servicio para que se ahorre ese dinero. Es una petición muy loable, es una petición, es una, no tanto petición, es un anhelo que yo puedo tener. Pero digamos, yo no puedo pedir o anhelar que cuando alguien me hace algo malo a mí, la palabra dice, mía es la venganza, yo soy el que pago, dice el Señor Jesucristo, usted no tiene nada que untarse de nada, déjemelo a mí, usted ore por esa persona. Entonces yo no le puedo pedir al Señor, Señor, como la venganza es suya, ojalá, Señor, que se le caiga el negocio, ojalá que le vaya mal para que busque de usted, Señor. Son peticiones para mi propio deleite. Y me muestro ante el Señor muy egoísta, por eso a veces, ahí en Juan, en Santiago 4, bien clara que a veces nosotros pedimos es para nuestros propios deleites. Y en la palabra deleite no está el gozo del Señor. La palabra deleite, deleitarme, viene más hacia la parte de la carne, ¿cierto? Entonces, porque la palabra gozo que vimos y estábamos viendo todos los sinónimos, acordémonos que viene del griego jara, que significa paz, que significa salud, que significa alegría, que significa estar bien, que significa salud. Miren lo diferente que es el gozo en el Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que empecemos a entender cuando el Señor me dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y el Señor llevándonos y centrándonos que tiene que hacer todo en su nombre. Vuelvo y repito, en su nombre hay salvación. Entonces mi oración tiene que ir dirigida a cosas que me llevan a ese caminar. Un ejemplo. El Señor dice que tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, le dijo a los discípulos. Y el Señor le dice a los discípulos al Señor, Señor, pero cuando tuviste hambre y te dimos de comer, cuando tuviste sed y te dimos de beber. Entonces el Señor le dice, cada vez que usted le dio agua a esta persona, me diste a mí. Cuando le diste de comer a esa persona, me diste a mí. Y él dijo, gozaos y entrar al reino, ¿verdad? Entonces, una petición para que esa palabra se cumpla, porque en el nombre del Señor hay salvación. Sería, Señor, llévame con bien, apártame del peligro para ir a llevar esta agua a esta persona que está necesitando, no tiene agua. Señor, llévame por el camino para llevar esta comida y que si alguien me puede traer más alimentos para colaborarle a una cantidad de personas que están en un pueblo que está con un problema, un terremoto, qué sé yo. Y son esas peticiones que se dan para el gozo completo. Todo lo demás, dice el Señor Jesucristo, todo lo demás que nosotros anhelamos son añadiduras. Son añadiduras. Dice Mateo
6, 33, 34. Ahí arriba está hablando de que sobre el afán y la ansiedad. Hemos hablado muchas veces, el Señor vuelve y nos lo trae a colación, porque cuando usted está ansioso y está afanado por las cosas, por la ropa, por la comida, por la renta, afanado por las cosas del mundo, pierdo el gozo. No me gozo del Señor Jesús. No me gozo. Mire que leímos allá en Primera de Pedro claramente que el verdadero gozo, sin necesidad de ver al Señor, nos gozamos en Él y sentimos un gozo inefable, o sea, un gozo que no se puede explicar con palabras. Entonces, cuando su merced está con esos afanes, con esa ansiedad, ya cuando el Señor me dice que por más que me afane, diciendo que voy a comer o que voy a beber o que no voy a vestir, dice, porque los pecadores también buscan esas cosas y nosotros ya estamos apartándonos del pecado, entonces venimos a hacer lo mismo que ellos, ¿cierto? Pero dice que Él ya sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Él ya sabe que usted necesita comer, que usted necesita algo de beber, que usted necesita un techo. El Señor ya sabe lo que necesitamos. Entonces, para que ese gozo que estamos hablando allá en el libro de Juan 16, 24, ¿sí? Ese gozo sea cumplido en nosotros. Dice la escritura aquí, Mateo 6, 33. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo, pastor. Amén, pastor. Oh, adelante. Vivianita, te escucho. Mateo 6:33. Sí, señora, y 34. Dice así la palabra del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Amén. ¿Quién me entendió? ¿Quién entendió esa palabra que el Señor acaba de decir? Llevándolo a ese gozo que el Señor me dice, pedís, ¿sí? Y pedís para tu propio deleites. Pero también me voy a Juan 16, 24, que dice el Señor, que hasta ahora nada hemos pedido en el nombre de Él, ¿sí? Que pidamos y vamos a recibir para que nuestro gozo sea cumplido. Mire los temas, ¿no? En una parte me dice que estamos pidiendo mal, pero en una parte me está diciendo que todas las peticiones tienen que ser en su nombre. Y aquí me está diciendo que eso que yo necesito, que el Señor ya sabe que yo necesito, no nos desgastemos en eso. Me está diciendo que más bien nos enfoquemos en primeramente buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios yo lo busco con egoísmo, el reino de Dios yo lo busco con envidia, con hablar de mi hermano, de mi hermano, de pisotear a mi hermana, a mi hermano. ¿Qué día escuché de una persona que estuve hablando que se sintió muy triste porque otra persona que predica y lo demás le gritaba en un bus servicio público diciéndole pecadora, arrepiéntase? Eso no es buscar el reino de Dios. Eso no es amor. A la gente que el predicador, nosotros estamos llamados a invitar
a exhortar, que es decir con amor las cosas, haciéndolo como yo quisiera que hicieran conmigo, porque esas cosas son tropiezo para los demás. Entonces, a veces pensamos, por ahí una cita que dice que muchos matan en el nombre de Dios pensando que le están prestando un servicio a Dios. ¿Y a cuánto no hemos nosotros matado? Porque la palabra de Dios dice que el que odia a su hermano es homicida. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo me lleva espiritualmente? Sí, a las personas. Ojalá siempre cuando alguien los invito, me ven en algo mal, vengan a mí, me dicen, Pastor Luis, mire, usted dijo esto, usted hizo esto, yo vi que usted hizo esto. Es diferente porque allí hay amor, allí hay corrección. Tenemos que cuidarnos mucho, mucho, porque he visto, cada vez veo más religiosidad alrededor nuestro, con base en lo que es el mensaje del Señor. Más arrogancia, más orgullo, más prepotencia, porque nos creemos más que otros cuando predicamos. Y ahí no obra la justicia de Dios. Entonces la palabra me está llevando a ese gozo verdadero, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Y aquí una parte muy importante que va ligado con esto que estamos diciendo acá. El Señor Jesucristo dice que hay más, búsquenme por favor esa cita por allí, hay más bendición en dar que recibir. Entonces, en la medida que yo oro por otros, por otro, me desgasto en mi día de oración, en mis oraciones más dirigidas por otro, por otros, yo tengo más bendición. No, a veces no entendemos eso, ¿cierto? Vamos a Hechos 20:35. Hechos 20:35. Ya volvemos ahí a Mateo, porque ese Mateo no estaba hablando de una cosa. Hechos 20:32. Hechos 20:32 dice la escritura. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice aquí el apóstol. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Se debe ayudar a los necesitados, y no estamos hablando solamente a nivel económico. Estamos hablando también en esa necesidad espiritual. Bueno, siempre van de la mano de esas dos cosas. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Miren las palabras que debemos recordar. La escritura me está llevando por medio del apóstol, que debemos recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Él dijo eso, el mismísimo Creador, el que allá en Isaías, en Daniel, en Deuteronomio, en la ley, los profetas, los salmos, ¿sí? Nos profetizó que iba a venir. Su nombre es Jesús de Nazaret.
dice que él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, bienaventurado, vuelvo y le repito, viene el griego Macario, que significa doblemente bendecido. O sea que nosotros somos doblemente bendecidos cuando nosotros servimos, cuando damos de todo lo que nosotros tenemos. Entonces, si usted tiene gozo en el Señor, eso tiene que transmitirle a la gente. Amor, paz, benignidad, respeto. Mire, vea cómo la palabra nos va amarrando. Todo va unida. El Señor Jesús, nosotros en el Señor Jesús somos uno solo. Todos nosotros. Entonces, por eso la oración dice el Señor ahí en Santiago 4:3, que pedimos para nuestros propios deleites. ¿Cierto? Y el Señor dice, hasta ahora no has pedido en mi nombre, para que puedas recibir, ¿sí? Para que tu gozo sea cumplido. Y acá el Señor nos está dando ya varios derroteros que debemos seguir para poder tener ese gozo en lo que pedimos. Pero la clave número 1 es bienaventurado, es más bienaventurado es dar que recibir. Y la misma escritura viene atrás recordándonos que se debe ayudar a los necesitados. Es un mandato. No, y no es porque si me cae bien, es que esta muchacha me ofendió, es que este muchacho me ofendió, es que, y nos quedamos en el pecado que haya cometido esa persona y no avanzamos y anulamos todo esto. Dejamos de darle al otro, dejamos de orar por los demás, sabiendo que la escritura me enseña que si yo hago volver del pecado a un pecador y voy a ganar esa alma para Cristo, innumerables pecados me son borrados. Así que empecemos con ese ejercicio, con el ejercicio de dar sin esperar nada a cambio. ¿Y de qué manera? El Señor, tenemos que aprender a sentir gozo cuando damos. Porque todavía veo gente que medio saca así con el brazo pegado y da al hermano algo y como a la media hora dice, ay, ¿yo por qué le di eso? Sabiendo que yo tengo que pagar aquí, no hay gozo. No está haciendo, porque la escritura dice que cuando tú des, cuando ofrendes, no lo hagas por necesidad, no lo hagas por obligación, porque el Señor ama a la persona que da con alegría. La palabra alegría viene de gozo, jara, gozo, alegría, paz, salud. ¿Sí ve cómo están las cosas? Y ojo, que no tergiversemos la palabra, porque entonces me pongo en la carrera, porque nadie puede engañar al Señor Jesucristo, me pongo en la carrera de caer en la trampa del evangelio de la prosperidad, y es aquella que si yo doy más, el Señor me va a dar más. Y es ahí donde el Señor Jesucristo nos muestra y nos enseña que Él no puede ser burlado de acuerdo a lo que usted sienta en su corazón. Él se da cuenta por qué lo estás haciendo. El Señor me está diciendo a mí que más bienaventurado es dar que recibir, o sea, hay más bendición cuando yo doy. ¿Sí? Hay más bendición cuando yo doy que cuando recibo. No tenemos que salirnos de ahí porque el Evangelio de la Prosperidad te dice, mira, la palabra dice que
te va a ser doblemente bendecido. De ahí verá que le va a dar más. Así como Simón el mago quiso engañar a los discípulos. Uy, yo quiero ese don, ¿cuánto me vale para que cuando yo tenga ese don yo pueda ayudar a la gente? Mentira, iba a hacer negocio. Fue cuando Pedro le dice que perezca tú y tu dinero, porque piensan, eso está en Hechos 8:20, porque tú piensas que te puedes ganar, el don de Dios se gana con dinero. No podemos comprar el don del Señor. No podemos comprar o darle el brazo a torcer al Señor para que lo que yo pida se me cumpla. Y vuelvo y repito, yo cuando empezamos a explicarle a la gente que el diezmo, que todo eso que el Señor estaba ahí atrás, toda esa acta de decretos que era contraria a nosotros, el Señor la clavó en la cruz. Ahí entró también el diezmo, que el diezmo además era para los levitas, y tú no eres levita, pero hay unos que levitan cobrando plata. Entonces, muchos no volvieron porque me argumentaban diciendo, no, pastor, lo que pasa es que para mí el diezmo es bendito. Yo diezmo y me va muy bien. Me va muy bien. Pensando, puro pensamiento de Simón el mago, que piensa que por dar dinero vamos a dar el brazo a torcer al Señor o vamos a ganar indulgencias porque estamos botando dinero, dando dinero. No es eso. El Señor Jesucristo es bien claro. Dice que cuando yo esté dando, lo haga con gozo, no porque me obliguen, no porque yo necesito que se me devuelva el doble, sino porque quiero que el Señor me ame, porque el Señor Jesucristo dice que Él ama al dador alegre. Y entonces nos vamos a Mateo 6:33, cuando el Señor dice allá que Él ya sabe que nosotros necesitamos, ¿para qué nos vamos a angustiar? Él ya sabe. Y entonces, ¿cuándo se va a cumplir ese gozo? Cuando pedimos en su nombre, cuando confiamos en su nombre, cuando entendemos que la oración va iría en ese nombre, que tiene poder en ese nombre, que hay salvación, que hay salud, que hay perdón de pecados. Entonces, ¿cómo va a haber gozo o ese gozo se va a cumplir en esas peticiones cuando tú, en el nombre de Jesús, no has perdonado? No se va a ver ese gozo, porque volvemos y el Señor nos vuelve y nos trae. Si tú no perdonas a esas personas, o yo no perdono a esa persona, estoy atando aquí en la tierra, tanto a mí como a esa persona. Y arriba el Señor me ata a mí. ¿Qué significa? Que no me perdona tampoco. Pero que si yo desato, que si yo perdono, porque sé que en el nombre de Él hay perdón de pecados, Él va a perdonar mis pecados porque yo estoy ejerciendo lo que Él hace y refleja que Cristo vive en mí, porque el que perdona pecados es Cristo. Pero si Cristo no mora en mí, pues me es más difícil perdonar. Ve cómo el Señor nos está guiando en este mensaje tan bonito que yo siento gozo. Yo me estaba gozando en este mensaje, el gozo en el Señor Jesucristo, me lo he estado gozando porque lo aplico en mi vida, cada rato. Cuando tengo la oportunidad que estoy al lado de un hermano, o de una hermana, de mi esposa, y veo que, yo estoy al frente de esas personas y veo que hacemos algunas cosas que no encajan con una persona que verdaderamente tiene a Cristo en el corazón, chévere para no exhortar y decir, ¿cuál es lo que dijo la prédica? Acordémonos, porque a veces el Señor nos pone cosas para ejercitarnos en esto que estamos hablando.
ti te va a poner pruebas, a mí me va a poner pruebas, porque es que este mensaje no se va a devolver vacío, se va a cumplir para la honra y la gloria del Señor Jesús. Pero para eso viene esa prueba y tenemos que estar prestos a mirar en todo lo que nos pasa, en todo cualquier cosa que nos suceda, sea buena o sea mala. Por eso dijimos que los que estamos en el Señor, todo nos pasa para bien. Ya con esa premisa usted llega y observa y mira qué me quiere mostrar el Señor. Ah, todas estas palabras que estoy escuchando las tengo que aplicar para que pueda tener ese gozo en mi vida. Entonces, es clave lo que acabamos de leer, ¿cierto? Que nosotros debemos ayudar al necesitado, porque el Señor nos lo dijo que hay más bendición, hay más bienaventurado es usted, mi hermana y mi hermano y yo, ¿cierto? Si nos ejercitamos en dar que en recibir, porque el Señor ya sabe que lo que tú necesitas y te lo va a dar, para que haya gozo completo en tu vida. En Mateo 6:34, dije que íbamos a volver ahí, dice el Señor, que leyó mi hermanita Viviana, gracias Vivianita, dice, así que no nos afanemos por el día de mañana. Ah, cuando, y hoy el Señor me probó en eso. Ya, yo estoy hablando de esto porque puedo dar fe de eso. Está esperando el vuelo allá en Cúcuta, norte de Santander, y el vuelo llegó retrasado casi 20 minutos. Todo estaba para que yo empezara a las 9, pero entonces el horario me tocó correrlo porque la fecha no, el horario no concordaba, por eso lo puse a las 9:30, porque así me daba tiempo de llegar. ¿Pero a qué voy? Yo no venía angustiado, ya venía por el teléfono chateando con mi esposa, diciéndole, haciendo todo un plan de acción para que las cosas, si es la voluntad del Señor, se dieran. Y es una enseñanza muy bonita para todos nosotros. Ese enemigo que está por ahí que nos acusa siempre, el Satanás, va a poner obstáculos. El Señor lo usa para que nos pruebe. Lo más fácil que puede hacer una persona es, qué pena, pero se atrasó el vuelo, entonces no hay prédica. No, no se puede hacer eso. Les decía a ustedes que en la medida que nosotros nos comprometamos con el Señor Jesús, comprometamos de verdad. Eso es, se cumple lo que dice ahí, más bienaventurado es dar que recibir. Se cumple. Entonces, venía y mi esposa me escribe cosas. El GPS dice que hay 54 minutos para llegar a la casa desde el aeropuerto. 48% tengo de batería. Mi esposa, bueno, en taxi toca para que empieces en el carro, confía en el Señor Jesucristo. Eso es exhortarnos. Pídele al taxista que te deje cargar. ¿Ya? Pregúntele al carro que te vaya a subir si tienes cargador. Todas las soluciones, la vida así, el Señor Jesucristo te aparejará todo. Es confiar en el Señor Jesús. Entonces, si yo dejo que el afán y la ansiedad no estaríamos hablando acá y el Señor no nos estaría bendiciendo con este mensaje tan hermoso. Porque con ejemplos podemos aplicar eso. Así que, dice Eduardo, no se afanó por la prédica de mañana, por lo que va a pasar o no pasó. No es, el Señor es en el día a día. El Señor es diario, el Señor es real. Entonces, el Señor me enseñó aquí ya diciéndome que
porque el día de mañana traerá su afán, y hoy llegó ese día con afanes, y dice que cada día trae su propio mal, y debemos encaminarnos en esas palabras que el Señor nos está enseñando hoy. Si estamos, vamos a leer algunas citas que la semana pasada también, para nosotros concluir este mensaje de salvación. Que me lee 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18. Pastor, yo la tengo aquí ya. Dice la palabra del Señor. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias en todo porque está en la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Entonces estemos siempre gozosos. Se ve que aquí ya orando, ¿sí? Sin cesar, dando gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios con nosotros en Cristo Jesús. Así que mis amados, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga siempre, 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 estén siempre gozosos en todas las vicisitudes, estemos siempre gozosos en toda situación, gocémonos en las cosas malas, en las cosas buenas que nos puedan suceder. No quiero decir que nos gocemos en el pecado, jamás. Apartémonos siempre para el Señor todos los días, aun sabiendo que hay pecado en nosotros, que cada día muramos a todas esas cosas que nos apartan del Señor, para que unidos a esa vid, ese pámpano que somos nosotros, demos uvas, frutos del Espíritu que ya los vimos. Y sobre todo ese fruto que es el amor, para que tengas paz, que seamos benignos, buenos, a pesar de que vengan cosas contrarias a nosotros. Lo que nos caracteriza a nosotros como seguidores del Señor Jesús es que Él mora en nosotros. Verdaderamente es ahí donde sentimos que estamos bautizados, porque su palabra nos limpia, nos limpia. Así que, mis amados, el Señor Jesucristo los bendiga. Gracias por su sintonía, gracias por buscar del Señor. El Señor va a recompensar a cada uno de nosotros todo esto que hacemos, porque Él es bueno. Así que tengan un lindo día aquí en Bogotá, en el continente americano. Una muy linda noche por allá, en los Emiratos Árabes Unidos, en España ya entrando la noche, en todos esos rincones bien recónditos por allá de este planeta que el Señor creó para que nosotros conociésemos de Él y aprendiésemos de Él para vida eterna. Así que amén. Los amo mucho, muchas bendiciones para todos. Que tengan un lindo y bendecido día.